Los colorados del Ecuador en el año 1964. Viven en la selva de la región costanera de dicho país sudamericano, y si usted les visitara, vería que sus costumbres son muy diferentes a las nuestras. Cuando los hombres colorados se peinan, primero recogen unas vainas del achiote, abren las vainas y sacan las pequeñas pepas que se encuentran allí. Cada pepa cubierta con un tinte natural de color rojo anaranjado muy fuerte. Agarran una cantidad de las pepas, las frotan en las manos para que el tinte hermoso se pegue en los dedos y las palmas, y entonces aplican el tinte tan colorido al cabello con un masaje enérgico. Los ancianos, siguiendo las costumbres antiguas, frotan el achiote no solo en la cabeza, sino en todo el cuerpo, añadiendo primero un poco de brillantina, pero la mayoría lo aplican solamente al cabello. Las pepas del achiote dan el color deseado, pero eso no es suficiente. Para que todo el cabello quede macizo y rígido, aplican grasa también. Los colorados de mayor edad tienen el cabello cortado del mismo largo por atrás y delante, pero a los jóvenes les gusta más el nuevo estilo de afeitarse la cabeza atrás hasta muy arriba y dejar crecer el cabello más largo en la parte delantera. Para que el peinado sea de veras correcto, es necesario recortar los filos, y allí está, una gorra impermeable que con su fragancia agradable sirve también como repelente de insectos. Sin duda, la manera en que los colorados pelan y preparan los vegetales para comer es muy diferente a la que acostumbramos nosotros. La comida principal es el plátano macho, y aunque lo cocinan, o el verde maduro, más común es cocinarlo todavía cuando está verde. Pero veamos otra vez a los colorados. ¿De veras serán ellos tan diferentes? Como usted y yo, ellos también pasan el tiempo proveyéndose de las cosas necesarias para la vida diaria: la comida, la casa, la ropa. El fuego con que usted cocina sus papas viene del gas. El fuego con que ella cocina viene de la leña. Si usted quiere amasar las papas para hacer puré, será con un aparato apropiado. Ella también amasa el plátano, usa el aparato apropiado, en este caso una tabla y un palo plano. Sin amasar, el plátano verde cocinado está seco y duro y no muy apetitoso, pero después de amasarlo ya está suave y delicioso. Pruébelo. Nosotros trabajamos para un sueldo y con ese dinero compramos el pescado. El colorado, echando con gran tino su red de fabricación casera, saca el pescado del río. También pescan con anzuelo, con trampa, con dinamita o con una variedad de venenos que echan en el agua. Uno de los pescados más deliciosos se esconde bajo las piedras grandes, y aunque este niño no puede verlos, podrá agarrar algunos por el tacto. Pescado del río y carne fresca de la selva. El primer paso para conseguir el asado para esta noche es sacar la escopeta y ver que todo esté listo. La pólvora, los fulminantes, luego el tapón y las municiones. Primero,
La cantidad exacta de pólvora se mide en la cáscara de una nuez y se echa en el cañón de la escopeta. Después de eso va el tapón, las municiones y más tapón. Después de cada paso ajustan todo con la baqueta para que la carga esté bien firme. Cuando la carga está lista, se coloca el fulminante en la chimenea y se baja el percusor, pero con mucho cuidado. Hace unas generaciones, los colorados usaban lanzas y bodoqueras para la cacería. Estas escopetas de chimenea representan un gran adelanto sobre esas formas indígenas y no son muy caras para comprar y usarlas. Aunque el incremento de la población ha disminuido, el número de animales para cazar aún hay suficiente para que tengan carne como una parte diaria del menú. Para los colorados, ningún menú es completo si no se incluye el plátano. Y hay platanales grandes en derredor de cada casa, así que cuando quiera que les hacen faltan más plátano, pueden salir al platanal, picar el tronco de un árbol con un palo puntiagudo para que se doble y se caiga el racimo. Cortan el racimo, amarrarlo con fibra del mismo tronco y lo llevan de vuelta a la casa. ¿Usted usaría una maleta o un cartón? Para el mismo uso, el colorado hace canastas fuertes de varios tamaños, tejiéndolas de un bejuco que se encuentra en la selva, no lejos de la casa. Para conseguir ropa nueva, la colorada no sale de compras, sino que trabaja muchas horas con el telar. Aunque tanto los hombres como las mujeres usan estas faldas, solo las mujeres tejen. Las faldas de los hombres son de franjas de blanco, color azul marino o negro y son relativamente baratas porque son de hilos hechos en el Ecuador. Las faldas de las mujeres, en cambio, se hacen de hilos importados de muchos colores y pueden costar hasta 4 o 5 veces lo que cuestan las de los hombres. Esas faldas también han llegado a ser un indicio del estatus socioeconómico de la mujer. La esposa o hija de un curandero rico tendrá faldas hechas exclusivamente de hilos importados, mientras que las de mujeres de familias pobres se harán con hilos más baratos. Donde quiera que uno vive hay necesidad de productos que pueden vender. Para los colorados, un producto importante es el cacao, que se usa para hacer el chocolate. Bajan los cacaos de los árboles, sacan los granos de cacao y los ponen en el sol para secar. Ya seco, el cacao se vende a los comerciantes. Otro producto importante es el achiote, la misma pepa con la que pintan el cabello. Eso también secan en el sol y lo venden. Una buena parte de eso es exportado y usado para tintes comerciales. Llueve casi cada día donde viven los colorados y necesitan alguna manera de proteger el cacao y el achiote de la lluvia, sin tener que estar recogiéndolo cada vez que empiece a llover. Así que hicieron lo que haríamos nosotros. Inventaron un aparato, una plataforma para secar los granos con techo de paja corrediza, usando troncos de palma muy duros como rieles y lubricándolas con cera de velas. Así que cuando llueve pueden tapar los granos y quitar el techo otra vez cuando salga el sol. En la selva el machete es, sin duda, la herramienta más necesaria y más usada. Después de afilarlo, en un pedazo de piedra granulada, mojada, lo usará para cortar malezas, pelar animales, cortar palos y bejucos, cortar hojas para hacer techos y muchas otras cosas. Pero el uso más común del machete es limpiar los pastos, caminos, platanales y sembríos de cacao. A los hombres les gusta, y el sistema de las coloradas usan una barra del jabón y fuertes golpes en una roca lisa. Y donde quiera que vaya la mamá,
va también el niño, en el río lavando ropa, andando por el camino o en la casa cocinando. El bebé nunca está muy lejos de su madre. La esposa colorada trabaja fielmente en su cocina cada día, preparando la comida para su familia, así como las esposas en nuestro medio. El menú es diferente y los utensilios son muy diferentes, pero el objetivo es el mismo. Sí, las diferencias entre los colorados y nosotros son superficiales. Al conocerles más y más a fondo, esas diferencias llegan a ser más y más insignificantes, y vemos que en sus corazones son como usted y yo, con sus gozos y tristezas, sus ansiedades y angustias. Pasan sus años en relación con otras personas, trabajando para las necesidades de la vida y pasando luego a ser olvidados. Pero esta gente que nos asemeja tanto en su naturaleza básica humana es de veras muy diferente en un aspecto que es realmente importante. Nunca han tenido acceso a la palabra de Dios, la Biblia. No han tenido la Biblia para dar rumbo a sus vidas y guiarles a Cristo, el que puede santificar sus gozos, consolar sus tristezas, suplir sus necesidades, solucionar sus angustias y darles una esperanza feliz. Sin Cristo hay un vacío en sus vidas hoy y un futuro espantoso en la eternidad. Dar la Biblia a los colorados en su propio idioma era el propósito de Bruce y Joyce Moore, de los traductores de la Biblia Wycliffe. Cuando vinieron a vivir con este grupo indígena, los colorados no viven en aldeas, sino en casas individuales a una distancia de unos cientos de yardas la una de la otra. Así que los Moore pidieron permiso para hacer su casa también y vivir allí, en uno de los sectores más poblados. Allá fueron para establecer su hogar, vivir con los indígenas y compartir con sus vecinos colorados las buenas nuevas de Cristo Jesús. Hay que vivir muchos años con un grupo indígena si uno quiere de veras aprender su idioma y ganar su confianza completa. Y sabían que sin la confianza de los colorados, todo otro trabajo sería inútil. Tenían que vivir en medio de la tribu, no solamente para poder conocer a los colorados, sino también para que los colorados les conocieran a ellos y dejaran de temer y sospechar de esos extranjeros raros. Mientras vivían allí, los Moore, sus costumbres cambiaron y sus vidas tomaron otras características. Algunos de los colorados mismos y algunas de la América del siglo pasado. Por ejemplo, en esta comida van a tener panes frescos hornados en este horno a leña y también año y la, el mismo plátano verde amasado que es la comida principal de los indios. Pero adoptar las comidas de los colorados no era para los Moore ningún sacrificio. Descubrieron que los plátanos indígenas, cocinados, así como lo hacen los colorados, son deliciosos. Sus 4 hijos comían con gusto la comida indígena y amaban su hogar selvático. Para ellos, el sacrificio era cuando tenían que salir a otra parte. Los misioneros que viven en lugares aislados aprecian el radio de comunicación. Los Moore usaban el radio principalmente para hablar con la oficina de la misión en la capital del Ecuador, Quito, pidiendo que les mandaran cosas o platicando de cualquier otra diligencia. En casos de enfermedad, podían hablar por radio con un doctor o enfermera, explicándole los síntomas y recibiendo instrucciones para el tratamiento apropiado. Sin agua potable en la casa, la mejor ubicación para la lavadora con motor a gasolina era junto al río. Al principio, las coloradas miraban a la máquina con mucha curiosidad, pero por fin decidieron que su propia manera de lavar dejaba la ropa más limpia. De este río también llevaron agua a la casa en baldes, y a pesar de no tener tubos de agua en la casa, Pablito todavía puede bañarse bien y mamá le mete en cama bajo el mosquitero. El primer paso en dar a los colorados la palabra de Dios en su idioma era
aprender ese idioma. No había ni diccionario ni alfabeto, y el sistema gramatical, un sistema muy complejo, nunca había sido analizado ni descrito. Así que, a base de su entrenamiento universitario en la ciencia lingüística, empezaron su propio análisis del idioma colorado. Al principio, las palabras para cosas y acciones comunes se descubrieron al señalar las cosas y demostrar las acciones. ¿Cómo se dice piña? Para aprender el idioma era necesario pasar muchas horas con un colorado dispuesto a ayudar. Buscaban palabras nuevas y averiguaban más sobre formas escuchadas en la conversación. Cuando surgían dudas en cuanto a la manera correcta de decir algo, los ayudantes colorados tenían un mando absoluto. La gramática y pronunciación que usaban ellos era correcto de hecho, sin importar lo raro que a veces sonara a oídos acostumbrados solo al español o inglés. Todo el vocabulario y toda la estructura del idioma colorado, o como dicen ellos, el idioma verdadero, estaba en la cabeza del ayudante y era el trabajo del traductor descubrirlo. Página tras página de datos sobre el idioma fueron copiados. Esos datos entonces fueron estudiados, puestos en diagramas, unas formas comparadas con otras y luego archivados para estudiar otra vez en el futuro. Tal vez la mejor situación para practicar el idioma colorado era cuando eran invitados a las casas de los indios. Parece que es más fácil pensar en Colorado cuando uno está sentado en una cama de bambú mientras el humo de la cocina sube lentamente al techo de paja. Uno de los aparatos más valiosos para el estudio de los idiomas es la grabadora. Los ayudantes colorados pronto se acostumbraron a la extraña máquina y se gozaban mucho al hablar en el micrófono y entonces escuchar sus propias voces. Una mujer oyó una vez la grabación de su propia voz y declaró con completa convicción: así es como se debe hablar el idioma colorado. Conversaciones, historias y cuentos folclóricos fueron grabados y entonces recopilados, siguiendo la eterna búsqueda para nuevos detalles sobre la estructura del idioma verdadero. Una vez descubrieron algo muy significativo en cuanto a la entonación del idioma, cuando una cinta grabada fue por casualidad tocada al revés. Hasta ocupaban un computador para recopilar listas de palabras y formas gramaticales para el estudio más exitoso del idioma. Con el paso del tiempo y el estudio continuo, un alfabeto fue formado. El archivo de palabras en colorado creció hasta ser un verdadero diccionario, y aún el sistema gramatical empezó a revelarse por entre los montones de datos. Cuando los indígenas vieron que los Mur querían aprender su idioma, les daba más confianza. Los Mur, por su parte, querían hacer otras cosas para servir a los colorados, para aumentar más esa confianza y demostrarles el amor de Cristo en una forma visible. Estaban a 16 millas del pueblo y el camino era muy lodoso. Así que hicieron una tiendita donde podían comprar fósforos, jabón, pólvora, munición, arroz y otros artículos. La tienda también proveía oportunidades muy valiosas para practicar más el idioma. Otro servicio que pudieron brindarles era la medicina. Aunque los Mur no habían estudiado la medicina, les tocó hacer lo que podían. Todos los colorados, hasta el mismo curandero, estaban felices que ya tenían medicina moderna a su alcance. De su botiquín trataban parásitos, malaria, sarnas, heridas, amebas, tuberculosis y muchas otras enfermedades. Cuando enfrentaban casos difíciles, consultaban con doctores o enfermeras, sea por radio o yendo ellos al pueblo personalmente. Y para todos los casos médicos, oraban pidiendo al gran médico que extendiera su mano sanadora. El caso de la niña Mercedes era uno en el cual vieron la intervención divina en forma directa. Sufriendo de tuberculosis del hueso, su cadera había estado dislocada hacía ya más de un año. Cuando le vieron por primera vez, actuando bajo instrucciones de un médico en el pueblo, le tenían en tracción hasta que la cadera se juntó otra vez
y por la mano de Dios recobró completamente el uso de la pierna. Otro servicio que querían proveer era el enseñarles a leer para que pudieran leer la Biblia al ser traducida. Pero el curandero local se opuso enfáticamente a esta enseñanza porque él, como muchos de los líderes colorados, pensaban que un indio que aprendiera a leer dejaría todas sus costumbres indígenas y ya no sería indio. Solo cuando el curandero mismo empezó a andar en el camino de Dios, como dicen ellos, decidió que tal vez el poder leer fuera bueno, aún para los colorados legítimos. Cuando ya sabían suficiente del idioma indígena, empezaron a hablar a los colorados de Jesucristo. Más tarde un colorado pidió que les enseñaran en un pequeño grupo. Esto por fin llegó a ser como una clase de escuela dominical. Generalmente usaban historias bíblicas presentadas por medio de tiras de película o franelógrafo. Cuando les enseñaban estaban orando que Dios trajera pronto el día en que colorados mismos estarían enseñando a otros colorados de Cristo Jesús. Pero para que esa oración fuera contestada, era necesario que los colorados tuvieran la palabra de Dios en su idioma, y el trabajo de la traducción apenas había empezado. El traductor primeramente expresaba cada versículo lo mejor que él podía en el idioma colorado, consultando con comentarios bíblicos para estar seguro de que tenía el significado correcto. Este borrador fue repasado cuidadosamente con ayudantes colorados para estar seguro de que expresaba todo en una forma bien clara en su idioma. A veces el traductor pedía que el colorado escogiera entre dos maneras de expresar algo, y otras veces le presentaba preguntas para saber exactamente qué era lo que se entendía por medio de las palabras escritas. Entonces, después de revisarlo más y consultar con otros ayudantes colorados, el manuscrito por fin estaba listo para mandar a imprimirse. Era un día de gozo y alabanza cuando la primera porción publicada del Nuevo Testamento colorado, el Evangelio según San Marcos, llegó a la prensa. Cuando más y más de la Biblia sea traducida en ese idioma, y cuando más y más colorados sepan leerlo, el Espíritu de Dios usará la leche de la palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para formar la imagen de Cristo en muchas vidas coloradas.